Migrantes estancados en diferentes países de Centroamérica. Es una realidad que aumentó desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su presión para aumentar las deportaciones de los extranjeros que están en condición irregular en Estados Unidos. Una política de la que el presidente hizo alarde en su primer discurso ante el Congreso del país. Desde asumir el cargo, mi administración ha lanzado la campaña migratoria y fronteriza más grande en la historia estadounidense y hemos logrado rápidamente las cifras más bajas de cruces ilegales fronterizos jamás registradas. Muchas gracias. Los medios y nuestros amigos en el Partido Demócrata siguen diciendo que necesitamos nuevas leyes, que tenemos que tener leyes para asegurar las fronteras. Pero resultó que lo único que necesitábamos realmente era un nuevo presidente. Y Estados Unidos también necesitó aliados. Panamá, Costa Rica y Guatemala accedieron a recibir vuelos con cientos de deportados para luego repatriarlos a sus lugares de origen. La mayor tensión radica con los migrantes que se rehúsan a volver por problemas de seguridad, como los iraníes que se convirtieron al cristianismo y que si regresan pueden enfrentar hasta penas de muerte. ¿Cuáles son las condiciones en las que están los migrantes y por qué los países centroamericanos accedieron a recibir a los deportados y hacer las veces de país puente? Ese es el debate de hoy de France 24. Para ello tenemos a dos invitadas. La primera nos acompaña desde Alexandria, en Estados Unidos. Se trata de Rachel Schmidtke, defensora de derechos humanos para América Latina por Refugees International. Y en San José de Costa Rica está Marcela Martino Aguilar, directora adjunta del programa para Centroamérica y México de CEGIL. Bienvenidas ustedes dos, bienvenidas a todas las personas también que nos están viendo o que nos están escuchando, porque el debate de France 24 también está en podcast. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer o TuneIn. Rachel, bienvenida a este espacio. Comencemos por entender un poco cuál es este grupo de personas deportadas de Estados Unidos, es decir, en qué condiciones estaban en Estados Unidos. Pues muchas gracias por la invitación. La realidad es que muchas de estas personas han estado en condiciones diferentes, pero pensamos que la mayoría han llegado recientemente a Estados Unidos. Parece que muchos ni siquiera se les ofrecieron ningún tipo de oportunidad de buscar asilo, por ejemplo, solicitar asilo en la frontera. Entraron y rápidamente los expulsaron o los trasladaron a Costa Rica y a Panamá, y eso nos preocupa obviamente porque parece que no estaban en ningún procedimiento de acuerdo con las leyes internacionales que dice que ellos deben tener por lo menos una entrevista o un tipo de screening para ver si es que tienen un miedo de regresar a sus países. Usted dice entonces, se refiere más a estas deportaciones en caliente, personas que ni siquiera lograron acceder a territorio estadounidense. Marcela Martino, bienvenida también usted al debate de France 24. ¿Hay casos de personas que ya vivían en Estados Unidos y a las que un poco rastrearon para deportarlas? Bueno, como decía Rachel, y muchísimas gracias por el espacio y el debate tan vigente e importante, es muy difícil entender cuál es el perfil de todas estas personas porque este proceso ha sido muy opaco. Ha sido opaco desde su origen, pero también ha sido opaco en la llegada de estas personas a Panamá y a Costa Rica. De la información que tenemos, sobre todo serían personas de diferentes países de Asia y Medio Oriente, pero no hay información detallada sobre cuánto tiempo podrían haber estado en territorio estadounidense, ¿no? Como dice Rachel, sí hay, porque han hecho contacto con diferentes medios de comunicación, personas que ni siquiera tuvieron oportunidad de solicitar esa protección internacional, que digamos es una obligación generalizada que tienen todos los estados. Entonces pueden haber perfiles muy diferentes. Sabemos que hay familias enteras, en el caso de Costa Rica, que hay mujeres embarazadas, que hay personas adultas mayores, y que además de poder haber personas migrantes, sin duda, por las historias que han ido saliendo a la luz, habrían personas cuya vida y seguridad está en riesgo y tendrían que ser reconocidas como refugiadas de poder probarse esos elementos. Y quiero preguntarle sobre un punto que usted menciona, Marcela. Habla del deber de la protección internacional, sobre todo para quienes solicitan asilo. Sin embargo, Panamá, que es uno de los llamados países puente que está recibiendo a estas personas deportadas de Estados Unidos, no les está ofreciendo el derecho de asilo, por lo que las personas que están allí no pueden hacer ni siquiera la solicitud. ¿Es esto viable? ¿Es esto legal?
o sea, desgraciadamente viable es por la vía de los hechos, no es conforme ni con el derecho internacional, ni con las obligaciones de Panamá, ni tampoco lo sería en el caso de Costa Rica. Nuevamente, hay muy poca información, hay pocas personas que han tenido contacto, sobre todo vía telefónica. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, recientemente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió un comunicado preliminar después de visitar el CATEM, el albergue donde están detenidas estas personas en el sur de Costa Rica, y manifestó algunas preocupaciones sobre cómo se está haciendo efectivo esa digamos, obligación que tienen los estados de garantizar que por lo menos se pueda solicitar el asilo. Hay personas que se han negado a ser repatriadas, en el caso de Panamá más de 100 se han negado a regresar porque aducen que tienen un temor fundado de que su vida o su seguridad pueda correr riesgo. Este es un principio inderogable del derecho internacional. Ningún Estado puede, independientemente de las convenciones internacionales que haya ratificado, ningún Estado puede devolver a una persona a un lugar donde su vida o su seguridad corra riesgo. Y este es un principio internacional que en este momento no sabemos si los Estados están garantizando. No sabemos si están garantizando una información con interpretación y adecuada para que estas personas sepan cómo solicitar asilo. No sabemos cómo se les va a garantizar si cumplen con estos requisitos que se les otorgue esta protección internacional, y por lo tanto hay muchas de ellas que no saben por cuánto tiempo van a estar detenidas, porque hay que ser claras, están detenidas. Su libertad de tránsito está restringida, y más que un puente, estos países están recibiendo personas de manera masiva que son expulsadas sin un debido proceso a sus países y tienen una obligación de proteger sus derechos. Y quiero hacerle la pregunta a usted, Rachel, de la información que tienen desde Refugee International. ¿Es que estos países están permitiendo las solicitudes de asilo o no? Pues como mencionó Marcela, este proceso ha sido muy opaco. O sea, en Costa Rica sabemos que creo que hay ninguno que ha solicitado el asilo en Costa Rica, y en Panamá, como ella bien ha dicho, parece que no los están ofreciéndolo, y eso nos preocupa porque, como bien ha dicho ella, hay mucha gente que tiene temor de regresar a sus países. El problema es que Estados Unidos no está siguiendo sus propias leyes. Se supone en nuestra ley doméstica que hay un acuerdo, o sea, en la ley doméstica la gente puede llegar a la frontera sur y solicitar asilo. Esto es parte de nuestra ley. Entonces, el hecho de que llegan y no pueden hacer ese proceso es muy preocupante. Y también creo que con estos acuerdos, hubo acuerdos parecidos en el pasado debajo de la primera administración de Trump, con Guatemala, por ejemplo, que fueron como acuerdos de asilo cooperativo, y esos no fueron perfectos, tenían muchas muy fallidas, pero sí tenían estipulaciones de que esas personas fueron garantizadas poder solicitar asilo en Guatemala, por ejemplo, gente que no fueron guatemaltecos que se les enviaron a Guatemala. Esta situación es muy diferente porque estos no son acuerdos oficiales, o sea, ningún miembro del público ha visto ningún texto de lo que contiene este acuerdo. O sea, parece que realmente es un favor que Costa Rica y que Panamá han ofrecido a Estados Unidos a aceptar a estos individuos de países que es muy difícil deportarlos desde Estados Unidos. Entonces, por el hecho que no hay estipulaciones, es muy difícil saber qué se debe, qué tipos de protecciones hay para estos individuos. Usted señalaba que no son acuerdos oficiales, que no se conocen. Sin embargo, en la práctica ya comenzamos a ver estos deportados. Y de hecho, por ejemplo, medios como el New York Times tienen conocimiento de que en el caso de Panamá, cuando los primeros 300 deportados, cerca de 300 deportados, llegaron a Ciudad de Panamá, lo hicieron en cuestión de horas. Es decir, Panamá no tuvo el tiempo suficiente para reaccionar, y es así como los recibió en Decápolis, un hotel de lujo en Ciudad de Panamá, donde se vieron las imágenes que le dieron la vuelta al mundo de los migrantes a través de los vidrios pidiendo ayuda. En este caso, quiero volver sobre un punto, Marcela, que usted decía, y están detenidos. ¿Cuáles son las garantías que tienen los migrantes en este momento, o por lo menos los que tuvieron en su momento las personas que estuvieron en el hotel Decápolis? ¿Tenían acceso o no a abogados, a traductores? ¿Tenían o no sus documentos consigo? ¿Qué pasó con ellos?
Desgraciadamente, bueno, sin duda, no solo se trata de un acuerdo opaco, sino también bastante improvisado. Eso no significa que los países no lo sabían con alguna anticipación. En el caso de Costa Rica, se emitió una resolución desde el 6 de febrero para admitir a estas personas. Desgraciadamente, en el caso de Panamá, no parece haber mayor sustento legal, digamos, interno, una resolución, una directriz, un decreto de alguna naturaleza. Y entonces estas personas efectivamente llegaron y no recibieron. Por un lado, en el caso de Costa Rica, ya el Ombudsperson, la Defensoría de los Habitantes, sacó un comunicado diciendo que no fueron recibidos después de un vuelo donde venían encadenados durante más de 4 horas por institucionalidad que garantizara a los niños, a las mujeres, a las personas adultas mayores su protección, digamos, de vida. En el caso de Panamá, además, nuevamente estaban en un hotel que no está preparado para la detención y se habla de atención humanitaria, se habla de puente, pero estas personas están detenidas, porque de hecho una ciudadana de origen chino escapó del hotel y fue, en palabras del propio presidente, recapturada para ser regresada al hotel. O sea, no son personas que tienen acceso a libertad de tránsito. Hay muy poca información y muy pocas personas que han tenido contacto. Se ha reportado, por ejemplo, que en San Vicente, donde estas más de 100 personas que no quisieron ser retornadas, en el caso de Panamá, no han tenido acceso a abogados, no han tenido acceso a otras organizaciones. En el CATEM, en el caso de Costa Rica, en el CATEM Sur, donde se encuentran estas personas desde que llegaron en los vuelos, hay muy pocas instituciones del Estado y el mecanismo de prevención de la tortura que han podido tener acceso a el centro y no las organizaciones, ni abogados, ni otras personas hemos podido verificar en qué condiciones se encuentran. A esto además hay que sumarle que estos centros de albergamiento ya tenían flujos de migrantes que van del sur al norte y muchos que están regresando del norte al sur precisamente por estas nuevas políticas represivas del Estado de Estados Unidos. Entonces, no solo impacta a estas personas directamente, sino a la posibilidad de garantizar los derechos de las otras personas que están constantemente en un flujo en Panamá y en Costa Rica en cualquiera de los dos sentidos. Retomo un punto que usted estaba mencionando, el caso de la persona china que se salió del hotel de Ciudad de Panamá y las autoridades de Panamá hablaron no solo de recaptura, sino que dijeron que todas las personas que ayudaran a esta extranjera incurrirían en trata de personas. Con estos términos, Rachel, ¿podemos hablar de atención humanitaria o de detención? O sea, debe humanitaria. El problema también ahora en Estados Unidos es que el presidente Trump ha hecho un decreto de que personas que están ayudando a migrantes ahora se pueden ser categorizados como terroristas. Entonces, yo creo que la influencia de Estados Unidos en la región de América Latina es muy potente y tiene mucho poder. Entonces, si Estados Unidos ya tiene una polémica o un tipo de estrategia contra los migrantes que les trata como criminales, que les trata como no son seres humanos, yo creo que eso influye mucho a la política en la región. Y lastimosamente, yo creo que estos individuos que fueron repatriados a Costa Rica y Panamá son como víctimas de esta nueva estrategia de la migración. O sea, y yo sé que yo creo que en Costa Rica la situación es un poco diferente que en Panamá y sí se parece que están recibiendo por lo menos atención de la OIM y también de UNICEF, pero igual necesitan aún más que atención humanitaria, sino la oportunidad de buscar una vida donde pueden vivir sin temor, y eso aún no estamos claros de que han tenido realmente una opción tangible que es real para ellos solicitar ese tipo de protección internacional. Ahora, aprovechando que usted mencionó un poco la condición de las personas que están en Panamá y la ayuda que le están brindando organizaciones internacionales, quiero preguntarle a Marcela por uno de los casos que se ha filtrado a la prensa, y es que varias de las personas, es decir,
Primero estuvieron en el hotel Decápolis. Allí, de los 299 deportados, 171 aceptaron ser repatriados a sus países de origen y cerca de 128 dijeron que por problemas de seguridad no podían regresar. Esas personas, a su vez, fueron trasladadas a campamentos que tiene el gobierno panameño en el Darién, concretamente en dos, llamados San Vicente y Lajas Blancas. Allí se ha conocido que varios migrantes han tomado lanchas para cruzar hacia Colombia y de ahí buscar otros países donde ser recibidos. Y se habla del caso de una niña de 8 años que murió en una lancha que se volcó en medio del océano. ¿Esto está sucediendo? ¿Qué conocen desde el CEGIL? Sí, a este flujo de personas que generalmente habían hecho un tránsito del sur hacia el norte para tratar de llegar, presumimos, a Estados Unidos, se le ha venido denominando flujo inverso. Son personas que han regresado o han sido devueltas, o incluso algunas podrían haber tenido citas para solicitar asilo o ser atendidos por las autoridades en Estados Unidos, que han regresado porque no hay condiciones en función de estas nuevas políticas tan agresivas. Este caso es un caso terrible, no es el único. Más y más migrantes están tomando rutas menos seguras o un poco más seguras que las ya menos seguras que hay, que es cruzar por la selva, donde no hay muchas veces control territorial del Estado, donde hay grupos criminales, donde se enfrentan a una enorme violencia, entre otras violencia sexual que ha sido documentada contra mujeres de forma sistemática. Entonces, estas personas, al no haber, una capacidad estatal tampoco de colaborar con ese flujo inverso, están tomando medidas como tomar lanchas y tratar, de saltear el puente del Tapón del Darién, conocido que es la frontera entre Panamá y Colombia. Y ese es otro de los impactos también de esta expulsión masiva desde Estados Unidos, que son personas que muchas veces estaban en estos albergues y que son expulsadas. Costa Rica, en un acuerdo con Panamá, acaba de informar que adoptaron un acuerdo para lidiar con este flujo inverso y que le darían a las personas 72 horas de permanencia en el territorio costarricense y tienen que salir, en el entendido de que tienen que seguir hacia el sur, independientemente de si tienen condiciones o no para hacerlo, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo un grado de vulnerabilidad para todas las personas migrantes, sean las expulsadas y deportadas en esta reciente iniciativa, o sean las personas que están regresando porque no tienen posibilidades de solicitar asilo o de buscar protección internacional, o las personas que siguen subiendo al norte, que los flujos han disminuido, ¿no? Pero están convergiendo, y lo que es claro es que ninguno de estos dos países está garantizando sus derechos. Y son personas que muchas veces se expusieron a inseguridades o a vulnerabilidades, como usted explica, al momento de migrar hacia el norte. Rachel, ¿qué más conocen ustedes de cuáles son los riesgos que están enfrentando estos migrantes en lo que Marcela denomina como flujo inverso, es decir, del norte al sur? Sí, o sea, son viajes muy riesgosos. O sea, muchas de estas personas han gastado todo su dinero para llegar a México, para inscribirse en la aplicación de CBP One. Entonces, ahora que están de regreso, quizás se cuentan con menos recursos. Es un viaje muy largo. Muchos pueden estar en condición de calle, mientras que se estestán regresando, que andan con niños, están expuestos a los elementos, a enfermedades y también a traficantes. Y sé que ahora hay mucha quizás falta de confianza en las autoridades. He escuchado de muchas personas que ya no quieren tomar las rutas oficiales entre Costa Rica y Panamá para regresar a Colombia, porque dicen que se sienten engañados o se sienten preocupados por la forma de que están siendo trasladados en estas lanchas de Panamá a Colombia. Entonces creo que hay muchos riesgos en el camino, y como bien mencionó Marcela, que también hay un elemento de rutas no bien transitadas o también rutas como irregulares, que siempre son más riesgosos que las rutas oficiales. Entonces, porque muchas personas buscan apoyo de personas ilícitas, de organizaciones criminales, para ayudarles a llegar a donde quieran ir, porque están desesperados y quizás no cuentan con otra forma de llegar a donde quieren ir. Entonces, eso sí es preocupante, y también, especialmente para personas como gente de Venezuela, también es preocupante las condiciones que van a llegar, porque
todavía la situación por qué se fueron sigue persistiendo en el país, en la situación económica, la situación de violaciones de derechos humanos. Entonces, creo que en cada paso en el camino y también cuando regresan están enfrentando muchos riesgos y muchas dificultades. Y aprovecho que usted mencionó México para hacer una conexión con Juan Carlos Aguirre. Él es el enviado especial de France 24 a El Paso, Texas. Juan Carlos, bienvenido al debate. Quiero hacerle una única pregunta y es, ¿cuál es la situación precisamente en esa frontera sur en medio de esta migración inversa de Estados Unidos a países latinoamericanos? Sí, aquí también hace poco hacía unas entrevistas en la zona comercial del Paso, en el downtown, y ellos decían que tienen personas que trabajaran con ellos en la construcción, en las tiendas y demás, que ahora están buscando ese mismo flujo inverso que ustedes comentan, regresar hacia Venezuela, regresar hacia Colombia, regresar hacia Ecuador, por dos razones. Una, obviamente por las leyes migratorias que viene imponiendo Donald Trump, que los tiene en una constante zozobra, los tiene con miedo, porque aunque tengan permisos o papeles para estar acá, temen que puedan ser detenidos y llevados a sus países de origen. Eso por un lado, pero por el otro también la situación económica y con los aranceles que empezaron desde ayer, pues ya también esto les ha apretado el bolsillo, porque no es que los aranceles los hayan impuesto ayer, sino que ya tienen más de una semana o casi un mes incluso con el constante miedo, digamos, del comercio, de la economía estadounidense, de que si van o no van esos aranceles. Y obviamente en una economía de frontera se siente mucho más esta incertidumbre, y eso ha llevado a que durante todos estos días los precios vayan aumentando, y eso también les ha pegado en los bolsillos a estas personas. Entonces están decidiendo retornar a sus países de origen, insisto, y acá, por ejemplo, en este punto donde estoy, un restaurante mexicano en el downtown del Paso, al frente tengo una iglesia que es la del Sagrado Corazón de Jesús, donde allí servían como refugio, y ellos desde hace ya prácticamente julio del año pasado habían cerrado sus puertas por el poco flujo migratorio que estaba llegando hacia esta zona, contenidos por las autoridades mexicanas, obviamente, y ya cuando llega Donald Trump a la presidencia, pues esto incrementó también en que no llegaran prácticamente ni siquiera a la zona norte de México, y menos pasar la frontera. Se está calculando que actualmente están dándose detenciones de unas 50 personas solamente en El Paso, de migrantes irregulares que de alguna u otra forma están pasando, pero recordemos que meses atrás, antes de que llegara Trump, un día antes de que llegara Trump, aquí se podían contabilizar hasta 1.500 y 2.000 personas diarias que eran detenidas. Así que el flujo ahora está completamente detenido en territorio mexicano, muy pocos entran a los Estados Unidos. Este ha sido uno de los pasos más importantes en cuanto a migración irregular se refiere, y ahora entonces, como te lo menciono, se están regresando, porque aquí el miedo a ser detenidos y ser expulsados por un lado, y por el otro, la economía que se les está tornando cuesta arriba para poder mantenerse en una ciudad donde mínimo hacíamos unos cálculos y estuvimos hablando incluso con rentas de casas, mercados y demás, y acá mínimo una persona o una familia de 2, 3 personas necesita no menos de $5,000 para vivir. Entonces estas personas obviamente no tienen acceso a esa cantidad de dinero, no hay un trabajo que les ofrezca esos montos, y menos cuando no tienen los papeles en regla. Estamos hablando que en esta zona se está pagando entre 12 y $15 la hora, y cuando son irregulares, pues obviamente les pueden llegar a pagar hasta la mitad. Entonces la situación para los migrantes aquí es bastante compleja. Gracias, Juan Carlos, por este reporte, y quiero preguntarle a Marcela por este punto, y es el retorno voluntario de muchos de los migrantes que ante las políticas de Donald Trump prefieren regresar a sus países. Pero ¿por qué vías están retornando? Es decir, ¿están volviendo otra vez por tierra, cruzando todos los peligros? Bueno, creo que hay que decir primero algo sobre cuán voluntario es ese retorno, ¿no? Estas son personas, muchas que tenían citas, como decía Rachel, de esta aplicación, que era la única aplicación posible para poder acceder a una entrevista, que CBP One era, porque fue cancelada el día de la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos. Igual, y hago el vínculo con estas personas expulsadas que están en Panamá y en Costa Rica, igual que muchas de esas repatriaciones voluntarias pueden no serlo. Si una persona está enfrentando una detención indefinida, sin claridad sobre cuál va a ser su futuro, no necesariamente es una elección. Hay condiciones que están empujando a estas personas a regresar. Hay muchos periodistas que hacen investigación sobre estos temas a lo largo del continente, y algunos de ellos dicen, bueno, vamos a regresar a Sudamérica, pero no a Venezuela, porque no hay condiciones para que regresemos. O sea, esas
personas están huyendo de situaciones de inseguridad, de violencia, de persecución, que hacen imposible muchas veces ese retorno, por lo menos a sus países de origen. Y sí, efectivamente, eso lo que está generando es personas que no solo ya no tienen recursos, que están agotadas, que seguramente han sufrido enormes violaciones a sus derechos a lo largo del tránsito sur-norte y que ahora están regresando, y algunas de las organizaciones que hacen acompañamiento humanitario han dicho que los impactos psicosociales son muy profundos, que hay personas que tienen un desgaste y un nivel de trauma enorme, y los estados no están tampoco garantizándoles ni rutas seguras, ni acompañamiento y por supuesto tampoco atención humanitaria como seguramente requieren. Rachel, quiero preguntarle por las condiciones de ciertos migrantes, concretamente de los 65 menores de edad que llegaron en el vuelo de deportados hacia Costa Rica, que era casi la mitad de las personas, de los migrantes que habían sido enviados a Costa Rica. Y dos, ¿en qué condiciones están en estos momentos las personas que se negaron a regresar a sus países precisamente por las condiciones de seguridad? Le hablo de los migrantes que venían de Irán, de China, de otros países asiáticos. En este momento, ¿ellos dónde están y cómo están? Bueno, el problema es que no sabemos qué tal se sienten estos niños. Todavía están en el CATEM, creo, pero el problema, y han sido atendidos por el UNICEF, que es la organización de Naciones Unidas que pertenece a los niños. El problema es que los niños especialmente requieren mucha atención especial, ¿verdad? Necesitan acceso a salud, acceso a educación, acceso a protección, muchas cosas y este viaje ha sido, me imagino, muy, muy dramático para ellos, especialmente porque no hablan el idioma. Son de países asiáticos, han sido enviados a un país que no conocen, que no sabían que iban a ir. Entonces, el tema de la niñez es muy preocupante, especialmente porque, como mencioné antes, no sabemos cuáles son las estipulaciones desde Estados Unidos para asegurar que estos niños han tenido acceso a todas las protecciones que requieren los niños en situación de migración, especialmente cuando están en tránsito y también cuando llegan a estos países. Nos hemos concentrado en las situaciones de los migrantes, pero ahora les propongo que hablemos de las tensiones o los acuerdos en materia de geopolítica. Marcela, concretamente, ¿por qué países como Panamá y Costa Rica acceden a ser países puente? Y aquí retomo las palabras del presidente costarricense Rodrigo Chávez, quien decía que le estaban colaborando a Estados Unidos un poco para evitar, y esto en palabras de él, que los frieguen, que los molesten con los impuestos aduaneros, es decir, aranceles. ¿Está respondiendo Costa Rica y también Panamá para evitar el enojo de Donald Trump con los aranceles? Bueno, todo parece indicar eso. Como decimos en la jerga de las abogadas, a confesión de parte, relevo de prueba. El presidente está diciendo sus razones, ¿no? Yo creo que hay una situación compleja de las relaciones internacionales en este momento. Lo cierto es que tanto Costa Rica como Panamá, desgraciadamente, no han siempre tenido voces desde las autoridades que hablen de la movilidad humana y de los derechos de las personas migrantes desde el respeto y el enfoque de los derechos humanos. Todo lo contrario, muchas veces electoralmente se han usado discursos que estigmatizan a las personas que están en movimiento, migrantes, refugiados, solicitantes de protección internacional, y ahora entonces esas narrativas chocan con la aceptación de que cientos de personas sean enviados a estos países, ¿no? Y precisamente la confusión es esa, bueno, supuestamente los estados han múltiples veces dicho que no tienen suficientes recursos para hacer frente a la garantía de los derechos de las personas que ya transitan por sus territorios y ahora reciben a estas personas, ¿no? Y esto también genera dudas. Ya el mecanismo de prevención de la tortura de Costa Rica dijo, por ejemplo, que parecía haber un trato diferenciado entre las personas expulsadas de Estados Unidos, de quienes Estados Unidos se está haciendo cargo de los costos de manutención, de otros migrantes que estarían al parecer en situaciones más precarias. Entonces, efectivamente, estamos frente a un fenómeno que no se condice con el discurso que por lo menos los gobiernos actuales de Panamá y Costa Rica han venido teniendo sobre la movilidad
en sus territorios. Aunque en cuanto a los recursos, el gobierno de Panamá de Mulino afirma que es Estados Unidos el que está pagando todas estas deportaciones y todas las personas, o está pagando por las condiciones de todas las personas que están en suelo panameño. Quiero preguntarle, Rachel, sobre por qué los dos países centroamericanos, y sumando a Guatemala, que también ha recibido aviones con deportados, acceden a esto. Y también retomando las palabras del presidente Chávez, del presidente costarricense, que dijo que el amor con amor se pagaba. El diario El País al respecto reportó que varias opositoras o varios opositores del gobierno de Rodrigo Chávez le fueron revocadas las visas de Estados Unidos justo después de recibir este avión con deportados. ¿Qué hay sobre la mesa? Sí, bueno, el presidente Trump, creo que su política al exterior, especialmente a América Latina, siempre ha sido centrado en la migración, y él utiliza una estrategia de agresión, especialmente económica, para amenazar a otros países a estar de acuerdo con su estrategia, aunque quiera o no quiera, porque Estados Unidos es un poder económico muy importante para países como Guatemala, para países como Costa Rica, Panamá. Por ejemplo, Marco Rubio, cuando visitó a Panamá, estaban amenazando de quitar el canal de Panamá del control panameño, que obviamente es un poco ridículo, pero yo creo que también ese tipo de discurso, ese tipo de amenazas son reales y son preocupantes, porque en la administración anterior de Trump sí fue una estrategia efectiva con países como México, por ejemplo. Entonces creo que cuando hay eso sobre la mesa, que un país va a tener un impacto económico sumamente alto y hay mucha presión de un país que tiene mucho poder económico en los países, es muy difícil decir que no, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es preocupante, y también el presidente Trump tiene como una estrategia, lo llamo como papa caliente, que está involucrando a muchos países en la región de recibir, digamos, 200 migrantes en un vuelo, 300 migrantes en un vuelo, pero cuando miras a la culminación de todo eso es un impacto muy grande, porque ya están deportando mucha gente sin su debido proceso, y con mucha presión a países que realmente es muy difícil que pueden decir no a su vecino al norte. Usted dice entonces que Estados Unidos está intentando repartir la papa caliente. Al respecto, la periodista del New York Times, Annie Correal, le decía al podcast El Hilo que es una manera de Donald Trump de no tener el mismo impacto mediático que tuvo en su primera administración al separar a las familias migrantes, a los menores de sus padres. Marcela, ¿por qué Estados Unidos está haciendo esto? ¿En qué se beneficia? Bueno, justamente creo que una de las políticas que más rechazo recibió de la primera administración Trump en materia migratoria fue justamente la separación de las familias y el impacto que tuvo eso. O sea, hasta donde sabemos, hay niños y niñas que todavía no han podido ser reunificados con sus familias. Además de que muchos de los países de los que son originarios estas personas que están expulsando son países que no tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, donde la repatriación, digamos, si lo podemos llamar así, o la devolución de estas personas no es fácil, y el costo político y económico de mantener estas personas detenidas indefinidamente es difícil. Entonces, además creo que hay un golpe de imagen de esta expulsión que ha sido narrativamente utilizada por la administración y el gobierno de Estados Unidos, de estas imágenes de las personas siendo subidas, a veces aviones militares, a veces aviones comerciales, pero encadenados y diciendo ya no están en nuestro territorio, ¿no? La militarización de la frontera tanto por parte de Estados Unidos como por México. Entonces, efectivamente, el beneficio es discursivo respecto de uno de los pilares de las promesas del actual presidente estadounidense, y también el impacto de hacer que las personas estén regresando en este flujo que conversábamos inverso ante el temor de sufrir las consecuencias de estas políticas. Entonces también es una manera de generar el temor para que las personas no sigan tratando de solicitar protección internacional a Estados Unidos. Usted habla entonces del discurso y del impacto que estas medidas tienen en los migrantes. Rachel, muy brevemente, ¿qué gana Estados Unidos con esto? ¿Puedes repetir? Disculpa, se cortó el audio. ¿Qué gana Estados Unidos con esta medida? Bueno, yo creo que
del presidente Trump en su campaña fue expulsar o deportar o quitar a las personas migrantes del país. Entonces gana mucho felicidad de las personas que votaron por él lastimosamente, y creo que gana, él puede decir ahora que él está cumpliendo con su promesa electoral, aunque sea o no sea cierto, porque como hemos mencionado antes, hay muy pocas personas que están llegando a la frontera sur, pero sí está deportando a estas personas, y es algo muy en público, es algo muy exagerado, entonces muy extremo. Entonces creo que a él le gusta eso porque parece que él está haciendo muchas cosas buenas que él en comedias que él prometió. Rachel Schmidtke y Marcela Martino, les agradezco por estar en el debate de France 24. Un agradecimiento a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y, por supuesto, como siempre, a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que vean más en France 24.